¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a una temporada más de entrevistas, esta que es la número 7. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y por ahí tenemos novedades. Recuerden, estamos también en Spotify, donde pueden encontrar las más de 60 entrevistas. Y una novedad es que en Spotify ya pueden ver video, así es que están cargadas las últimas 3 entrevistas de la sexta temporada ya con video, así que la pueden ver ahí. Y la otra novedad es que ya estamos también en TikTok como @Omar Entrevistas, así que síganos ahí y compartan toda la información y todos los extractos que tenemos de las entrevistas que tenemos por ahí. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Recordarles que la idea, además de tener una conversación con nuestros invitados, es tenerla con ustedes, así que anímense. Por aquí estaremos dando salida a todos sus comentarios. Recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no? Como decimos siempre, reflexionar en torno a todos estos temas. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran programa para arrancar esta temporada. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a estar hablando de dispositivos, de empresas tecnológicas, del Consumer Electronic Show, de la evolución de la tecnología y del periodismo en este ámbito, de lo que nos espera en este 2023 y bueno, de muchas otras cosas más. Y quiero dar la más cordial bienvenida, ni más ni menos que a Luis G. Luis, ¿cómo estás? Estimado Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustazo de verte por acá. Muchas gracias. Sé que andas en todo. Y bueno, te doy las gracias por estar aquí y ser el padrino de esta temporada 7. No, hombre, feliz, sobre todo, pues para que existen más este tipo de proyectos, ¿no? Porque al final creo que la parte importante es seguir creando contenido. Exacto. Y me decía en algún momento un jefe, ¿no? O sea, me decía, nosotros somos como perros rabiosos contra el sistema, ¿no? Y así Exacto. tal cual es esto, ¿no? Estamos aquí como luchando para, Luchando. para continuar, ¿no? Totalmente. Oye, y bueno, antes que nada, sé que este año cumples 20 años de cubrir la fuente de tecnología. Así que Exacto, arranqué muchas felicidades. muchas gracias. Arranqué en octubre de 2003, aproximadamente, Fíjate. justo en la gloriosa revista Sputnik, hace Sí, muchísimos años, con Jorge Alor. ahorita vamos a platicar de eso, pero yo quería empezar con una reflexión tuya. Mira, traigo aquí una imagen que no se ve, no vamos a entrar a detalle, pero es lo que ha habido del 2000 al 2020 o 2022 en cuestión de tecnología. Yo quería tu opinión y tu reflexión de todo esto y de tus 20 años cubriendo y de lo que ha sucedido en estos 20 años, porque entiendo también que ustedes como periodistas que siguen día a día pues todas estas innovaciones, a veces creo que no se dan el tiempo de reflexionar todo lo que ha pasado y yo me imagino que durante la pandemia sí tuvieron ese tiempo de ver un poquito hacia atrás y ver lo que ha sucedido en estos 20 años, que sí son, la verdad, impresionantes. Mira, aquí traía otra que es un poquito más, se ve un poquito más y creo que es un poquito más atrás, pero se puede ver del 2000 a la fecha, sí es Claro. algo brutal lo que hemos pasado y creo que somos afortunados de vivir en esta época, pero sí es algo que creo que a veces nos rebasa, ¿no? Quería tu opinión de esto que pues te ha tocado a ti a pie de cañón. Pues mira, creo que desde mi óptica, creo que la parte más interesante, sobre todo profesionalmente hablando, han sido las redes sociales, ¿no? Ujú, Porque cuando yo arranqué, si tomamos la pregunta desde ese ángulo, sí. yo solamente he estado de estos 20 años, creo que únicamente 3 años y medio de mi vida contratado con alguien más. Ah, mira. Siempre he sido independiente. Ujú, Entonces, el poder de pronto, al inicio que te den, pues, la información, te inviten, te manden el sí, producto para probarlo, era más complicado. O sea, siempre era el rollo de decir, bueno, sí, soy Luis, pero vengo cubriendo para tal revista, para tal okey. medio, etcétera, ¿no? Sí, En sí. su momento creo que quien lo hacía, fue el ingeniero Matuk y Ujú. después incluso el propio ingeniero puso su propia marca, ¿no? Sí, 1-0 1-0.
y generaron ahí muchísima escuela, ¿no? Pero en mi caso siempre fue un poquito medio a la inversa y Okey, tratando de conservar siempre la marca personal. A tal grado que yo incluso yo tuve mi propio medio y sí, incluso yo tomé la decisión de decir no, o sea, lo que vale más en este momento es aprovechar la marca personal para seguir. Entonces, creo que el tema de las redes sociales fueron muy importantes, sobre todo como para poder seguir generando justo este impacto y que no dependas de un medio, ¿no? O sea, que tú seas tu propio negocio y eso creo que claro, en su momento es de muchísimo valor. Obviamente hay innovaciones que pues valen la pena mencionarlas y obviamente pues que nos cambiaron, ¿no? Estamos hablando del teléfono celular y exacto. cómo se fue modificando, o sea, como este control remoto de la vida digital, Sí, eh, pero también vemos otras cosas, ¿no? O sea, creo que el rollo de cómo la ciencia ficción de pronto se vuelve real, exacto, sigue siendo tal cual. muy emotivo, ¿no? Desde mi óptica, siempre la política ha sido no perder la capacidad de asombro. O sea, creo que si Exacto, estás en esto y vas a un evento tipo el CES y dices: "¿Qué viste? No vi nada", pues entonces, ¿para qué te dedicas a esto, no? Entonces, claro, tienes que encontrar siempre algo padre, obviamente hay que ser críticos, hay que tratar de rescatar y buscar la aguja en el pajar, pero, pues, de eso se trata este trabajo, ¿no? O sea, que la gente se quede con cara de guau, que te escuche y diga: "Órale, qué padre", porque tú eres el curador de esa información, ¿no? Entonces, sí, te digo, creo que ha sido como una 20 años muy interesantes, muy intensos y sobre todo de vivir al 100 dentro de lo que ocurre en el medio tecnológico, ¿no? Entonces, de pronto como que, pues sí, sí, lo dices muy bien, ¿no? O sea, no hay una reflexión de, es que esto nos partió y nos convirtió en esto. No, porque lo vives día a es que día, ustedes ¿no? lo viven día a día, Y sí. estás así y es como interesante también estar tan dentro de esta fuente. Incluso ustedes lo viven, no sé si decirlo previamente, porque como dices, a veces les comparten información, pues, de productos que vienen o el CES que vienen, que son productos que van a venir, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes están en esa dialéctica de pasado, presente, futuro y viviéndolo sobre todo día con día, ¿no? Sí, sobre todo también creo que hay que entender que la fuente de tecnología es muy amplia, o sea, no es una Ujú, sola, ¿no? O sea, eso sí, está la parte que tiene que ver con negocios, está la parte que tiene que ver con consumo, que es en la que en su mayoría yo estoy mucho más dentro. sí, Está la parte de videojuegos, que de pronto videojuegos ha crecido mucho en la parte de juego competitivo. cierto. Obviamente toda la parte que tiene que ver con autos. Entonces, Con autos sí es ahora. una fuente muy, muy amplia, ¿eh? O sea, entonces creo que de pronto, pues sí, hay quien nos ve nada más como tú hablas de aparatos y no, o sea, es como que de pronto hay que hablar de demasiadas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Estaba echándome un clavado a tus redes sociales y bueno, para atrás todo lo que has cubierto y sí ha sido un gran viaje, ¿no? Literalmente un gran viaje, todo este recorrido, ¿no? De 20 años, se dice fácil y se dice rápido, pero sí lo que ha pasado y lo que has cubierto. Estaba pensando, y no creo que lo tengas, pero ¿cuántos gadgets habrán pasado por tus manos? No lo No tienes, sé. ¿verdad? No, 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 bueno, sí te puedo Deberías de decir, tenerlo. el CES, por ejemplo, fue mi CES, 18 este. 18. Sí, sí. Digamos, es un poco el cálculo que tengo. En cuanto a gadgets, pues bueno, o sea, más o menos calcúlale en promedio, porque incluso yendo a la baja, pues tendrían que ser 52 productos al año, Exacto, uno por semana, más o mínimo. menos. No, Y pero obviamente son habrá más. semanas más cargadas que otras, ¿no? Entonces, más o menos, ese es un poco que sería como, pues, la reflexión. Estamos hablando de más de 1000 productos. Sí. No, es lo que veía yo y sí, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de todo esto que ha sucedido, que sí es brutal, y que a veces no lo digerimos, a veces dejamos pasar las cosas y no nos damos cuenta de lo que ha sucedido y de lo que viene, además, que eso es lo que quiero también hablar un poquito más adelante, de lo que viene, que también es, impresionante, ¿no? Lo que nos espera en este 2023 y más adelante. Así que Totalmente, sí. te iba a proponer, quiero hacer por ahí, lo estaba llamando 3 viajes. Un viaje quiero que lo hagamos de tu carrera, otro viaje quiero que lo hagamos a muy grandes rasgos de lo que ha sido la tecnología en estos 20 años, eh, y el otro viaje de justamente lo que va a pasar en este año. Así que quiero arrancar, además de con tu carrera, quiero arrancar con esta imagen, que sé que tú eres de por allá. Exacto. Te quería preguntar, esto está en Guanajuato, ¿verdad?
En Guanajuato, así San es, Luis sí. de la Paz, Guanajuato. ¿Qué recuerdos tienes de por allá? Pues, la verdad es que, muchos y muy buenos. O sea, creo que al final yo estuve ahí hasta los 18 años, Hasta los hasta que 18. terminé la preparatoria. Okey, Caso curioso, yo nací en Querétaro, pero nada más nací okey, ahí. Y okey. después, pues tuvimos, digamos, mi madre es de allá, ahí conoció a mi papá es de San Luis Potosí, ahí vivieron, pues, todo el tiempo, y mi madre sigue allá. Y, pues, la verdad es que, pues, se vivía en su momento muy tranquilos, ¿no? Era como un lugar muy, pues, muy retro en el sentido que, pues, había como muchas cosas, pues, todavía, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, nos llegaba como lo mejor, es decir, o sea, sí de pronto recuerdo que, pues, las parabólicas o que si el Sí, MTV, o sea, todo eso nos llegó, pero era como mucho más pequeñito, de pronto, incluso quizás hasta inocente, ¿no? O sea, mi madre ujú. tiene recuerdos bueno, en casa de mi mamá está la televisión con la que ella vio llegar el hombre a la luna. Ah, mira, Está la ese maestra televisor Elsa todavía. González es tu mamá, Exa ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, pues, la verdad es que todavía a la fecha, fui hace un par de meses a San Luis y, pues, me encuentro a compañeros y gente que ahí se quedó. O sea, tradicionalmente la gente regresa a San Luis de la Paz. Okey. En mi caso y en el caso de mi familia, mis hermanos, no, todos nos fuimos, Ah, mira, fuera y a hacer como, pues, nuestras distintas, profesiones, ¿no? claro, claro. Oye, ¿tu infancia cómo fue? Mira, aquí bueno, mira, y aquí tenía este recorte que yo no sabía que le dicen ludovicenses a los que Exacto. son nacidos allá en San Luis Exacto, ese de es la Paz, el ese es tal cual gentilicio. el gentilicio, exactamente. Sí, pues, la verdad es que, digamos que ese es como la manera en la que nos dicen a los que somos de allá. Yo soy tal cual un chilango hecho y derecho, porque, te digo, yo llegué acá y sí, tal cual me identifico con la rola de Alex Lora. Oye, y bueno, aquí traía estas mira, aquí estás, ya desde pequeño, Ahí con el gadget en la mano. con el gadget en la mano. ¿Cómo fue tu infancia y desde cuándo te empezó a interesar todo? ¿Eras del el clásico niño que desarmaba las cosas? No tanto, porque yo, por ejemplo, yo no fui ingeniero, yo soy Tú eres comunicólogo. comunicólogo, ¿verdad? En su momento, cuando decidí qué estudiar fue, recuerdo que en la preparatoria, en mi cuarto semestre, hice pues, como un video, un intento de documental sobre la Okey. energía solar. Ah, mira. Entonces, de ahí un poco me generó como este rollo de qué estudiar, ¿no? Entonces, había una opción de estudiar ingeniería física, ingeniería química, Ah, mira. eh, todo detonado por ese video, ¿no? Pero Okey. entonces dije, bueno, ¿qué me gustó más? ¿La información recabada, lo que vi, lo que aprendí o el proceso de hacerlo? Pues eso. Y dije, no, el proceso. Y Mira. tal cual de ahí decidí estudiar. Y un poco, la verdad es que siempre tuve mucha facilidad para los aparatos. Mi hermano, el mayor, él sí es ingeniero Okey. y, él sí digamos que él siempre estuvo muy muy clavado en eso. Entonces, era como verlo, él sí, cómo desarmaba las cosas, cómo las rearmaban, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá es como la galletera de la casa. ¿Ah, sí? O sea, mi mamá fue la que contrató Internet cuando, pues, nadie en Mira, en San Luis tenía, Internet, fue la que llevaba, pues, los teléfonos en su momento inalámbricos, mira, la que interesante. compraba ese tipo de tecnologías. Y mi papá, él siempre fue como, podemos decir que fue como el primer emprendedor que conocí. O sea, él empezó a vender discos de acetato en San Luis de la Paz ¿En cuando serio? nadie lo hacía, Mira. y posteriormente, cuando fue, esta, pues, boom de las importaciones por ahí de la década de los 90, él empezó a importar y a vender mucha electrónica. Entonces, pues, Okey. ahí estábamos nosotros medio probando los productos antes de Ah, que llegara mira. el cliente Entonces sí, para desde ahí. poder explicarle cómo funcionaban, ¿no? Entonces, siempre tuve esa facilidad como por los aparatos. Desde muy niño coleccioné relojes Casio. O sea, por Ah, eso ahorita mira, que fue todo lo ahora de que están están tan de moda, tan de eh, moda, entonces yo siempre tengo mi colección de relojes Casio y, que te regalaron el de calculadora hace poco, ¿no? claro, exacto, tengo varios de esos, pero lo que sí es un hecho es que yo, por ejemplo, me chutaba todos los manuales para Okey, aprender a utilizarlos, o sea, los leía completitos para poderlos usar. Entonces, te digo, siempre hubo como como ese esa entendimiento de cómo funcionaban los aparatos y caso curioso, pues al final son procesos que se replican, o sea, que a la fecha como el que si presionas A y suceda B,
pues de pronto pruebas una bocina y son procesos muy similares. Por eso como que siempre me dio esa facilidad, ¿no? Mira, y hace poco publicaste una foto de que te remitía a tu infancia, Exacto, esta que yo también la jugué, era exacto. fútbol americano, ¿no? Sí, Mattel esa creo está que era, ¿no? de Mattel, esta la debe tener por acá. Aquí está justo. Ah, mira, Aquí está. ahí la Esta es. tienes. ¿De Esa colección? exacto. No, bueno. Sí, esta, por ejemplo, caso curioso, esta se la prestaron a mi hermano, Ah, mira, un amigo de él que se llama Carlos la voy a Maldonado, que poner. ahora es coach, Mira, muéstrala ahí. y ahí está. Y luego se quedó mucho tiempo en la casa y yo después la conseguí, pero la original en eBay, porque hubo réplicas Ah, ¿hubo y la réplicas? rehicieron, pero Ah, esta sí es de mira, las originales de aquella época. con su pila cuadrada, ¿no? Exacto, que de hecho no tiene la tapa, por ejemplo, esta, Ah, mira. ella tuvo que poner una cinta para que no se salga. ¿De cuándo habrá sido esta? Este es los 70. 70s, Sí, 80s, sí, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Fíjate, y mira ahora cómo ha evolucionado. Exacto, exacto, Nada más exacto. un poquito. Exacto, y funciona, de hecho. Mira, me acuerdo todavía del sonidito. Sí, exacto. Oye, mira, aquí tengo un par de fotos nada más para mira, ¿te gustaba la batería? Sigo tocando la ¿Sigues batería. De tocando hecho, la batería? sí, esa batería todavía está en casa de mi madre, pero Mira, sí sigo tocando la batería. Muy la mal, pero bueno. música muy ma pero la música te gusta desde siempre, ¿va? Mucho, tuve un par de bandas y sí, siempre como que fue mi gusto. De hecho, parte también como de haber estudiado comunicación, era el rollo como de hacer videoclips en su momento, ¿no? Era Mira, como lo que me llamaba mucho la atención. ¿cómo se llamaban tus bandas? Una se llamaba Mosca Dragón y otra se Okey, llamaba Betty Botox. okey. ¿Y qué tocaban? ¿Rock, punk? Rock, siempre fue rock y siempre fue como un rollo como incluso ya en la última era como un rollo mucho más electrónico, con secuencias, un rollo ahí como medio kinky, cosas así. ¿Y sigues tocando Sí, la verdad es que ya para no tanto como desestresarte? antes, ya más bien como para desestresarme, pero, pues sí, te digo, porque al final también el tener una batería siempre es un tema, porque Sí, dónde la pones, para que no se escuche, para los que no vecinos, ¿verdad? moleste, es un tema ahí estar ahí. Sí, sí. Y aquí tengo una más, mira, esta creo que es de la universidad. Exactamente, exactamente. Estabas a unos años ya de empezar, a cubrir y a toda esta historia de periodismo, ¿no? Exacto, ahí en el campus Querétaro, que de hecho muchos de nosotros estábamos como mucho más enfocados al cine. Ah, mira, Y varios, aunque pues el tech no se caracterizaba mucho como por ese enfoque y menos en ese momento, pues varios se metieron o a la parte de documentales, o sea, a mm, la parte de producción, o a hacer como mucho más video quizá corporativo en su momento, que era como lo más, quizá lo más realista. Yo de hecho llegué aquí mi primer trabajo fue una telenovela, ah, ¿en serio? sí, se llamaba Ladrón de Corazones, ahí ¿Cómo crees? dirigida por Walter Duener, Okey, y al final fue para descubrir que no era lo que yo quería hacer. pero Yo bueno, quería hacer sirvió de otra algo. cosa. Exacto. ¿Pero era cuando estabas estudiando o ya No, saliendo? fue mi primer trabajo. Yo salgo en diciembre de 2001, De 2001. no, 2002. Y Okey, después, el siguiente año hice un cortometraje más, ya de mira, manera independiente, y terminando el cortometraje fue que encontré ese trabajo y me vine para acá a México. fue acá en la Ciudad de México. Fue acá en Ciudad de México, sí. Mira, ¿y ese cortometraje de qué era? El primero se llama San Juan Aparicio, que es de un pueblo donde no hay hombres, que de hecho yo tengo la teoría que alguien de esa producción, de la producción de las Aparicio, vio Okey. nuestro cortometraje Ah, y se mira, volaron el y nombre. se Tengo la vuela teoría, o sea, no puedo culpar ni decir ¿no lo puedes fue así, confirmar? pero es demasiada coincidencia. Y Mira, el otro cortometraje se llama Ni de día, actúa Luis Felipe Tobar ¿en y serio? es pues, narcotraficante y sus problemas religiosos. Siempre tuve Ah, como mira. un acercamiento. Yo estuve en el seminario y Ah, con no me una digas. formación muy católica, entonces, Esa sí no me eh, la sabía. siempre fue como este rollo de, pues, de pronto en los cortos como medio reírnos un poquito de la seriedad que podría traer la religión. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? Poco, estuve como un año, era un seminario menor, o sea, yo estaba en segundo de secundaria, entonces, pues sí, Okey, o sea, pero pues me tocó estudiar latín como idioma, griego mira, como qué idioma, interesante. entonces tal cual, no como etimología, tal cual fue como Tal el cual, como el idioma, ¿no? ¿y qué te llevó a meterte al?
Pues, la verdad es que en su momento, pues sí, o sea, como que me latió, dije: "Pues bueno, no estaría mal", como que sentí ahí lo que suelen llamar la vocación, y dije: La "Pues bueno, vocación, el va", llamado. pero al final también no me gustó, porque al final, pues, me queda claro que como que ahí pude entender que por más religioso que algo sea, sin importar la religión, siguen siendo instituciones, y al Mm, final formadas por personas que tienen, pues, ideas quizá no iguales a las tuyas. Entonces, claro. basado en eso dije: "No, como que no, no es lo mío", y Mira también me que salí. pero bueno, te sirvió, de algo sirve, ¿no? Exacto, para Y ser algo cortos. exacto. De hecho, era un seminario de legionarios. Ah, ¿en serio? Sí, sí, Mira, sí. mira. ¿Y estuviste cuánto? Un año, Un año. sí, Bueno, pero un añito. Mira, esa sí no me la sabía, sí, no la agarré en toda mi investigación, pero qué bueno que lo comentas. Y bueno, siguiendo con ese viaje, aquí es donde empieza tu viaje ya en temas de periodismo, ¿no? De exacto, tecnología. exacto. Platícanos cómo llegas a Sputnik, cómo llegas con Jorge Alor, que bueno, a partir de ahí despega todo, ¿no? Pues yo llegué, digo, terminando a Argos, digamos que no me gustó, o entendí que no era lo mío, porque al final me quedó claro que la producción es un proceso muy ejecutivo. O sea, Mm, hay que ejecutar sí, lo que otros ya crearon. claro, No quiere decir que ese proceso no sea creativo, porque al final el que haya una escenografía, el que haya un claro, vestuario, implica un proceso creativo previo. Y obviamente el director conjunta todo. Sin claro. embargo, ya al momento de estar en set, el proceso es más ejecutivo, hay que Sí, ejecutar las ideas que se planearon. Y un poco lo que me quedó claro es que yo quería hacer algo más creativo, más creativo. y fue, digamos que como yo siempre tuve facilidad, pues, para los medios, y sobre todo al estudiar comunicación en este tenor de que los que estudiamos comunicación estudiábamos poquito de todo. Sí. eh, entonces, pues, yo la verdad es que en su momento, pues, yo edité una revista, tenía Ah, mira, muchas nociones de diseño, yo hacía páginas web, yo, digamos que editaba video, etcétera. okey. Y además, honestamente, me vendía muy bien. Entonces, llego con Alor, él estaba buscando, digamos que hacer un proyecto de ahorita me da risa, pero de televisión de Sputnik. Ah, mira, Entonces, pues, yo me vendo muy bien y me contrata. Me dice: "Pues, es que okey, yo veo que contigo puedo hacer muchas cosas". O sea, okey. pues, Tú porque eras tú fan tienes de la revista, ¿no? yo era fan de la revista. Pero, pues, honestamente, pues, por más que tenga eso, tenía cero experiencia. O sea, tenía Claro. 6 meses de experiencia laboral. Entonces, por más que tengas ganas y que tengas algo de conocimiento, pues, también estas carreras son de contactos y conocer gente y Sí. contratar y entender cómo funciona, y no tenía ni idea. Entonces, pues, digamos que al cabo como de 2 meses, Alor me dice: "Pues no, como que no, no está No está funcionando, no jalando. avanzamos nada", pero me dijo: "No te desanimes, me caes muy bien y está por irse el webmaster. Ah, Entonces, okey. si te interesa, te puedes quedar". Y me quedé. Y ahí, obviamente, pues, tenía yo contacto con los editores, y yo le decía a los editores: "Oye, me quiero quedar, pero me quiero ir al otro lado, a la parte de a la revista". Hasta que llegó Claro. en su momento Jonathan Hernández, y él fue el que me dio la Ah, ¿en serio? oportunidad para que yo me quedara ya en la revista y dejara la parte web. Okey. Entonces, Ah, ya entonces ahí con me Jonathan. quedé, y ahí, digamos que estuve en Sputnik como año y medio aproximadamente, y después de ahí me fui a como una especie de freelance exclusivo a Grupo Expansión. Sí. Entonces, en ese momento en Expansión había 3 personas que hablábamos de tecnología, y yo era ¿Quiénes el eran? único que hablaba de consumo. Okey. Mira, aquí Entonces, están tus tarjetas ahí están mis tarjetas, de exactamente. expansión. Entonces, después de Sputnik, te vas a Sí, expansión. pero ojo, ahí fue freelance. Tuve freelance para Expansión Okey. un buen rato. Yo creo que fue como, híjole, yo creo que fueron como 2 años y medio, Ah, mira. hasta que ya por fin me contratan Okey, como editor. Y me volvió a pasar lo mismo que me pasó con Argos. okey. Estoy ahí y, pues, estuve un año exactito para darme cuenta que no quería estar ahí dentro. Que no querías estar ahí.
porque un poco el rollo era que yo le decía a mi jefe en ese momento, Carlos Pedrosa, decía: "Es que siento que estoy siendo 50% menos productivo de lo que era Mira, antes". okey. Entonces, pues, honestamente, cuando te escribo estas cosas que me estaban pasando y tú me escuchas y dices, pues, o sea, un poco te estoy escribiendo a un millennial, al Sí, 100%, al 100%. Entonces, sí, la verdad es que yo tenía mucho este perfil millennial. O sea, okey. sin ser incluso de esa Eras generación, premillennial. yo estoy un año abajo de los millennials, soy del Mira, 79, los millennials arrancan en el 80, sí, y aún así, pues, la verdad es que mi perfil era muy millennial. Entonces, eh, fue así que ya empecé como que a estar freelanceando y escribía gadgets para montones de revistas, ¿no? okey. Y obviamente, pues, Sputnik en su momento fue muy buena escuela, Expansión también fue muy buena escuela, pero Expansión me lleva en cierto sentido a televisión, en CNN. Mm, Entonces, como se hace la fusión la entre fusión Time de Warner, la exacto, compran a Expansión, CNN empieza a hacer cosas con Expansión y la gente de CNN les pide a alguien que hable de tecnología para un programa nuevo que había para que colabore. Ellos, los okey. editores, como pues yo tenía muy buenas referencias, me recomiendan y a partir de ahí empiezo a hacer tele. Entonces, Mira, digamos que en su momento, cuando me piden hacer tele, pues yo sabía lo que yo le pedía a un actor frente a la cámara, porque yo venía de eso. claro, Pues yo sabía que había que mirar al lente, estar claro, atento, etcétera, etcétera. Y pues bueno, básicamente, digamos que ahí me descubrí frente a las tenías cámaras, las porque yo bases, no tenía para nada esa intención. Y fíjate. pues bueno, básicamente eso fue como esa historia que llevó. Después de ahí un poco llegó también Televisa, llegó una columna en un periódico que me lleva a radio para Sí, estar con Guillermo Ochoa ¿qué es y esta en fin, columna, no? La que esa tenías, columna, exactamente. ¿en dónde era? Era en un periódico que se llamaba El Centro de Notmusa. Okey. Sí, el diseño es muy parecido a todo lo de Notmusa, pero no Exacto. sabía cuál era. Sí, tal cual, tenía ahí esa columna, que de hecho, pues la verdad es que, pues yo, o sea, si haces la referencia, pues yo estaba muy chavo, pero tenía no muchos años, pero sí muchas revistas. Yo colaboraba en ese momento como para 12 revistas ¿En serio? y hacía gadgets para cada una de ellas. Entonces me buscan y le digo a la editora, es que yo no quiero hacer más gadgets, yo quiero una columna. Y me la dio. Mira, De hecho, la historia que diga ahí Luis G&G, a mí ya me empezaban a decir G&G desde Sputnik, okey. pero pues siempre fue Luis González y González, Luis Sí, González y claro. González. Y cuando de pronto me llama, me dan la columna y me habla la editora y me dice, oye, es que tengo un problema. ¿Cuál es? No cabe tu nombre. En el diseño de la columna no cabe. ¿Qué hago? Te quería poner solo un González, Me me querían poner imagino. Luis González. Le dije, Luis no, González, yo soy Luis. jamás, porque si tú abres el directorio telefónico, que bueno, Sí, seguramente ahí está arrumbado, puedes ver la cantidad de Luis González que existen. Entonces dije: era "No, tu no, no", marca ya yo desde aquel buscaba entonces, ¿no? algo que me identificara y le dije: "Ponle Luis G&G". Entonces, desde ahí ya empieza como a acuñarse Luis G&G, me lee Guillermo Ochoa, Que aquí me lo lleva a tenemos, mira. radio y me presenta como Luis G&G. Y ahí, Ahí, tal cual. él te llamó? ¿Te llamó su producción? Él me llamó. Sí, 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 porque me leyó una columna donde yo hablaba de unos yo viajaba a Querétaro cada Mm, 8 días, aproximadamente, cada 15. ujú. Había fallecido por ahí mi papá, me Ah, parece mira. que sí, ya era por esas fechas. Entonces, iba muy, 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 muy seguido, ¿no? A Querétaro y a San Luis. Ujú. Pero el punto importante es que empezaba a ver como los primeros camiones que tenían Wi-Fi. Y me Okey, acuerdo que yo iba en el camión y de pronto el camión se descompuso y nos okey, cambian de camión. okey. Entonces la columna hablaba y la reflexión era de que, pues, por más tecnología que hubiera, al final eran camiones y podían descomponerse. Y el caso curioso es que me cambiaron a otro camión y ese camión no tenía internet. No tenía. Y le causó en gracia mi columna a Guillermo y me lleva, y ya empecé con él. Fue como la primera gran personalidad con la que trabajé. Sí. ¿Cómo fue trabajar con él? Padrísimo, padrísimo, porque también era como aprender el arte de entrevistar. Exacto. Era como, con todo respeto lo digo, es como un francotirador, porque quizá el arte de entrevistar tiene que ver no únicamente con conocer el tema,
Ujú. tiene que ver con cómo lees a la persona que está Exacto. enfrente y Sí, sí, saber sí. qué le preguntas. Y Guillermo era un experto Uf, o sí, es un experto haciendo preguntas. sí. Entonces, de pronto, si un tema le hacía clic, empezaba como su cerebro a elucubrar y se ponía como una posición incluso hasta como que de Ah, ¿en águila, serio? como que Mira. se acercaba y ¡pam! Le empezaba con las preguntas, pa, pa, pa. Era impresionante. O sea, obviamente conmigo, pero, pues, cuando lo veías entrevistar otro tema, o sea, en serio, de Sí. pronto veías en sus justas de producción, o sea, una Se persona como él. transformaba. No, sobre todo la cantidad de años en el medio, la Sí, no, cantidad de bueno. años, entonces ya se la sabía. Entonces, pronto, pues, en las juntas de producción previos al programa, pues, ya ni pelaba, porque, pues, también él ya está en otro canal, Estaba ya en está en otro, otro claro. canal, y sí, quizá para demás, ay, qué malo. No, 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 él estaba en otro canal, y obviamente, pues, con que le dijeran: "El tema va de chefs que van a la luna", pues, Guillermo ya tenía ya Ya como lo un rollo ya en su cabeza. Entonces, claro. era impresionante trabajar con él, y la verdad es que sí fue como un gran recibimiento, y sobre todo, pues, bueno, obviamente, eh, pues, alguien con esa escuela, porque yo Sí, honestamente, desde muy niño, siempre vi a ese tipo de anchors de Televisa, exacto. y que al final sí, quizás se puede hablar de muchos defectos y muchas situaciones no buenas de esa época, pero lo que sí ellos sí tenían era escuela. Y No, la bueno, verdad es que aprender de esas escuelas era impresionante. sí, claro. No, imagino todo lo que le aprendiste, ¿no? Todo lo que le has de haber aprendido, a una personalidad como esa. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Sí fue un buen rato con Guillermo, porque de hecho Guillermo también, o sea, con todo el colmillo del mundo, yo voy para hablar de libros electrónicos. Ah, mira. Entonces, me entrevista, bla, 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 y me dice: "Oye, ¿y qué tal si la próxima semana vienes y me hablas ahora de este otro tema?". O sea, ya ahí mismo o sea, al aire me comprometió a ir. Okey, Corte A ya estaba cada semana. mira. Entonces, sí me aventé, yo creo que con Guillermo como unos 2 años, más o menos. No, bueno. Hiciste tu maestría o tu doctorado ahí, ¿no? Exacto, exacto. Déjame leer algunos saludos y dice Cristian Ordenes, saludos, Miguel Lira, que te van a saludar, dice: "Saludos, Luis, qué gusto coincidir de nuevo". Yo El también jugué Miguel. sí, yo también jugué ese y el verde, sí, cierto, Sí, que era el exacto, eran 2. 2. Sí, cierto, totalmente. Y Miguel dice: "Luis, muestra el Merlín Lo de tengo acá está atrás 1976". también el Merlín. Él me regaló uno muy similar también de esa época que se llama Merlín, y ahí lo Okey, tengo también. okey. Y Armando Romero nos manda saludos. Igualmente, le mandamos un saludote. Oye, pues, bien interesante trabajar y como dices, fue la primera personalidad, y de ahí fueron algunas otras, ¿no? Como Broso, que Broso, estuve también con estuviste él estuve en 2 etapas. en 2 etapas, exacto. ¿Cuál fue la primera? ¿Después de estar con Guillermo? No, después de estar con Guillermo, es que con Guillermo en Asir estuve también en 2 etapas. Cuando Guillermo sale de Asir, Ujú. hubo también fue como la coincidencia que me regresan a Asir, Okey. y estuve ahí, pues, básicamente con todos los conductores, con Iñaki, con Alejandro Cacho, Colaborando con con, Alejandro Villalbazo, o sea, yo estaba en toda la parrilla de Asir. Estuve okey, también un buen rato con ellos, pero okey. también estaba al mismo tiempo haciendo mucha colaboración constante en CNN. Mm, A la par también estuve haciendo Televisa en Foro TV, en programas, sobre todo como de revista informativa. okey. Entonces, probablemente yo hablaba de tecnología, pero pues sí estaba ahí con presencia cada semana, cada 15 días, etcétera. Y justo previo a las elecciones de Peña Nieto, la Ujú. misma producción que hacía justo esa revista informativa en Televisa hizo un programa que se llamaba Cierto. Se Busca Presidente. Sí. Entonces, Se Busca Presidente, lo que yo hacía era análisis de redes De redes, sociales, ¿verdad? Cierto. pero en ese Sí. momento nadie lo hacía. O sea, y Exacto. yo lo estaba ya haciendo. Sí. Entonces, sí había varios que estaban clavados en ese momento en Twitter y todo ese rollo, o sea, había muchos, pero pues yo ya a nivel medios masivos, o sea, pues nadie más estaba haciendo eso en ese momento y todo el mundo mete al Twitter. Sí. Pero en ese momento nadie lo hacía, yo sí, y en ese programa lo hacíamos. Pues bueno, el jefe de información de ese programa era el mismo jefe de información de Broso. De Broso. Y me dice: "Oye, pues, ¿qué queremos? Estamos renovando también los contenidos, queremos llevar algo de tecnología, ¿cómo ves? ¿Te ir cada 15 días?". Y yo: "Puta, claro". Y de hecho, mi primer programa, yo estaba en un transfer en Alemania, Ah, ¿en serio?
volaba, no me acuerdo a dónde iba, Estabas cubriendo algo por estaba allá. cubriendo algo y me agarró ahí la llamada y para mí era súper importante porque no lo conocía, no me conocía Ah, no me y digas. tenía que, pues así tenía que hacer rapport, ¿no? Para que pues, me cayera, no le va a caer yo gordo y me dice el payaso, bye, ¿no? Y pues no, pues le caí muy bien y ahí seguimos hasta que nos dijeron bye del mañanero. Sí, Estuve 4 años con Broso. 4 años. Y No, bueno, después, cuando él se fue a Aire Libre a radio, estuve un año con Broso y también, pues, fueron 2 etapas diferentes. Yo creo que yo estaba, no puedo decir novato, pero sí más inocentón, ujú. como que, digamos que perdí en ese momento todo mi conocimiento y todo el código postal de la secundaria y la preparatoria, pero en la segunda etapa como que ya al final ya lo había recuperado, ¿no? Entonces, pues, la segunda etapa nos la pasábamos albureando y diciendo babosadas, pero era Ya muy entrabas como divertido. en Ya estaba más curtidón, ¿no? claro. Oye, y él también una mente brillante, ¿no? Impresionante, no, no, Sí, no, una chulada. O sea, creo que a mí Víctor lo que Trujillo. me impactaba con él es la manera en la cual está, pues, haciendo este zigzag de ideas, ¿no? Y Exacto. y es un tipo, sobre todo, muy culto. Sí, Porque también esa es otra cosa, o sea, digamos que creo que también la ventaja que yo he tenido con los anchors con los que he participado es que es gente muy culta, que sí. sabe de arte, sabe de música, obviamente de geopolítica. Entonces, Un son bagaje conversaciones muy ricas y que al final hacen links de muchos temas, ¿no? Entonces, yo puedo estar exacto. hablando de un mouse y de pronto ellos traen un dato de sí, bueno, es que ese producto se hizo o el prototipo en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler. Entonces dices, ah, caray, o sea, sí traen cosas súper interesantes, ¿no? O sea, y puede pasar que esos perfiles de conductores tienen esa, pues esa bondad, ¿no? Que Sí, también vuelven muy rica la colaboración. totalmente. Y bueno, más recientemente con Adela, ¿no? Con Adela Micha. Exacto, sí, justo en la pandemia me buscaron, Adela estaba en Me lo dijo Adela en radio y lanzaban el formato en televisión y querían meter a alguien de tecnología, me buscaron y fue que estuve ahí y la verdad es que también me encantó. Adela creo que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, también con una cultura Sí, impresionante, o sea, entra como en estas características que te he mencionado y estuve justo año y medio, ¿no? O sea, yo seguía haciendo mis cosas, pero honestamente no estaban al 100, o sea, porque, ujú, pues, la pandemia todo lo claro, hizo más lento, pero, sale este proyecto, entonces me daba la oportunidad de, pues, de pronto, pues, estar con ella en la mañana y en la tarde de pronto hacer un video de algún gadget, etcétera, etcétera, porque casi no había eventos, estaba muy muy exacto. tranquilo, ¿no? Y, pues, la Pero verdad es sí, que ahí también muy inteligente ella, y año y medio estuviste. Y la verdad, como yo te decía al inicio, viendo tus redes y viendo estos 20 años, de verdad que qué viaje y qué suerte, ¿no? De haber trabajado con estas personalidades, como dices, inteligentes, cultas y que se complementaban muy bien con tu trabajo, ¿no? sí, sobre todo creo que te den que te den mucho respeto a lo que es, no porque sea yo, sino cualquiera, ¿no? O sea, Sí, como que al exacto. final, es gente que valora mucho el trabajo previo, ¿no? Y que valora mucho tu experiencia, ¿no? Entonces, ya cuando Sí, obviamente con Adela pasó lo mismo de siempre, ¿no? O sea, ella no me conocía y me conoció en la mesa, ya sí, ya chambeando, ¿no? Y la verdad es que eran, pues, obviamente, pues, sacas la anécdota o llevas el producto, y dices: "Sí, cuando yo hice tal, o entrevisté a tal, o fue a tal cobertura". Entonces, ella como valora mucho eso, porque, pues, al sí, final ella reporteó. Entonces, exacto. también creo que eso también es como súper superimportante, ¿no? Que al final, algo que yo en su momento tomé la decisión fue, yo quiero seguir en piso, o sea, por así decirlo, Claro. ¿no? O En sea, campo, en terreno. arremangándote, cubriendo, viendo cosas, estar ahí, haciendo una entrevista, etcétera, ¿no? En mi área, pero eso. Sí, Yo claro. pude en su momento decir, no, me quiero ir más a la parte ya, podemos decirla ejecutiva, siendo Exacto. editor, director editorial, etcétera, y no, preferí quedarme con esta parte que al final me llevó a este concepto del content creator o influencer, o Eso, lo que le quieran llamar, ¿no? Pero fue la decisión que tomé y ellos valoran mucho pues esa experiencia, ¿no? sí, De claro. estar tanto tiempo, pues, pues sí, arrastrando el lápiz, Sí, claro. dándole al teclado, etcétera, ¿no? En los trancazos, como se dice. Exacto. Oye, y hablabas hace rato justamente de tu medio de comunicación, que es este, ¿no? Intermedia, que lo empezaste, ¿cuándo lo empezaste este? Entermedia, híjole, yo creo que salió, es que
sale la cultura de los blogs y Ajá, yo creo que fue 2002, yo creo que fue como 2010, 2008, una cosa okey. así, estuvo un buen rato y había como estas 2 marcas, Luis G&G y Intermedia, Ujú. y sí, o sea, en su momento era la estrategia de un blog que compitiera con Al 1040 y todos esos de ese momento, pero y sí, o sea, en su momento, pues sí, o sea, hubo despuntes, con la inexperiencia de hacer algo así, pero, pues, con las ganas de generarlo, ¿no? Sí, claro. Al final tomamos la decisión de matarlo, Ujú. matamos Entermedia y todo se fue a Luis G&G. Y sí, o Sí, sea, Entermedia derivó incluso una agencia, había una agencia de contenido, de comunicación, yo tuve en el equipo éramos casi 25 personas, ¿no? En distintas áreas, edición de video, creación sí, de contenido, relaciones públicas para la generación de conferencias, ujú, comunicación interna, etcétera, 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 ¿no? sí. Yo estaba, según recuerdo, en una agencia de relaciones públicas en Burson, eh, creo que cuando empezaste con Intermedia, y bueno, me acuerdo que estaba antes, y me acuerdo mucho que, bueno, cuando yo empezaba, había 2 nombres en nuestras listas de medios, que tenemos ahí las listas de medios de todos los periodistas, que nos llamaban mucho la atención. Uno era, Eddie Warman. Ajá. Decíamos ahí: "Oye, ¿y sí se llamará Eddie Warman o será Edgar Guerrero? ¿Sí será o no será?". Y el otro era Luis G.I.G., justamente. Decíamos: "Oye, ¿sí se llamará así o cómo se llamará?". Y bueno, ahí me imagino que tuvimos alguna interacción cuando estábamos por allá, pero sí, fue chistoso que esos 2 nombres nos llamaban mucho la atención, y mira dónde están ahora. Muy bien su carrera, los 2. Sí, pues, aquí te digo, la verdad es que se ha ido como muy, como dices, se ha ido rápido y de pronto no te Sí, das tiempo como de respirar y de ver, guau, ha pasado tantas cosas. Y la verdad es que también ha sido el rollo como de, creo que en mi caso, el rollo de seguir. O sea, sí, sigues y sigues y sigues. Hay gente que ahora está muy, muy fuerte, muchos influencers, y de pronto es de, ah, sí, yo recuerdo que yo veía tus videos en Prodigy MSN, o fíjate, yo escuchaba tu podcast. sí. O sea, y es de, wow, está cañón, ¿no? O sea, cómo ha pasado el tiempo y aquí seguimos, ¿no? Creado una escuela, ¿no? Sí, bueno, quizá en mi caso, digo, yo no lo puedo como decir así, porque al final, eh, pues, no sé, mucho ha sido como conmigo y no ha sido como tanto hacer, muchos equipos grandes, ¿no? Ujú, Pero sí te puedo decir que al final sí ha sido como, pues, quizá, estar aquí y, pues, un poco dar cuenta, ¿no? También creo que mi ejercicio, y yo hacía la reflexión, mucho de mi ejercicio periodístico fue también probar ese tipo de plataformas, porque en su claro, momento el hablar de un podcast era la nota o de un sí, streaming era la nota, porque lo veías como un formato. Entonces, yo experimenté con streamings, podcasts, transmisiones, ediciones de contenido desde teléfonos, todo, 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 pero siempre fue con este feeling de experimentarlo, sí, claro, de ver cómo funcionaba para quizá después emitir un comentario. claro. Entonces, también por eso, o sea, si ves mi canal va, yo creo que va por el video número 2000 o algo Oh, por el estilo. okey, Y, pues, también va casi, también lleva casi 10 años, ¿no? claro. La plataforma del podcast actual, que es más viejo, también va por 10 años. Uf, Entonces, pero todo fue como en su momento mucha experimentación, y por eso también el tema de continuidad claro, nunca hubo, ¿no? Porque, era otro objetivo en ese momento. Ahora sí, o sea, tal cual la continuidad es el mantra, ¿no? Es de todos totalmente, los días, mismo formato, etcétera, etcétera, porque también, pues, yo ya tuve otros aprendizajes y es un poco replicarlos. claro. Y ese espíritu de curiosidad, creo que es el que, pues, tiene la fuente de tecnología, ¿no? Justo ese estar viendo innovaciones y, sobre todo, como bien dices tú, experimentándolas, no tanto solo viéndolas, sino ya estando viendo para qué sí, para qué no, y justo para transmitirlo a las audiencias, ¿no? Sí, tenemos la fortuna de probar los juguetes de los grandes, y Exacto, ese es un gran privilegio, la verdad. sí. Y como Oye, diría, Peter Parker, o bueno, el tío Ben, es un gran poder requiere una enorme responsabilidad. responsabilidad, totalmente. Oye, siguiendo con este viaje, aquí me encontré esta foto.
Sí, de uno de tus primeros, creo que no es, creo que es 2009, no veo es bien ahí. 2009, no fue el primero, ¿Cuál pero fue tu sí, primero? ¿2005? pues es que si yo empecé en 2003, ese primer CES obviamente no fui. Yo creo que mi primer CES fue 2004. ¿2004? Sí, Yo traía por acá, deja ver si es este es esta. Sí, 2009. esto es de 2005, del CES 2005. Sí. Saqué estas fotos de lo que se estaba mostrando y de lo que se estaba viendo en aquel entonces, para que hiciéramos justo este viaje que decía de pues, la tecnología, ¿no? De lo que había en aquel entonces. ¿Tú de qué te acuerdas de ese primer CES? Platícales para los que no saben qué es el CES. El CES es como la gran feria de las maravillas actual. Es uno de los eventos más longevos del mundo de la tecnología. Se desprende de otro que se llamaba Comdex, que Ujú, yo no lo cubrí nunca, pero que de hecho en su momento el CES es por Consumer Electronic Show. A la fecha tal cual, el branding del evento es CES, ya ni siquiera es Consumer Electronic Show, ya es claro, CES como tal. como que ya le quedó corto, ¿no? Pues ya más bien como que en el registro tal cual así está registrado ya, ni siquiera como una definición o algo por el estilo, ¿no? Una sigla. Exacto. Y pues bueno, al final, estando en Sputnik en su momento, pues eran las cosas que ellos hablaban, ¿no? De hay que ir al CES, porque el CES es el evento donde está la tecnología, ¿no? Y si hablamos de tecnología, es como nuestro evento. Y se hace en enero, los primeros días de enero, ¿no? Por ahí de los días de Siempre, Reyes, siempre, siempre, ¿no? siempre. Siempre es la primera o máximo la segunda, pero depende pues el día de la semana en la que caiga el año nuevo, ¿no? Para, Exacto. para poderlo hacer. De hecho, en su momento siempre caía en fin de semana, dejaron de hacerlo, Ujú, y justo este CES, después de mucho tiempo, cayó en fin de semana, pero normalmente arrancaba por ahí como de lunes y el terminaba lunes. el viernes. Esta vez acabó hasta el domingo, pero es un poco por cómo cayó la fecha de fin de año, ¿no? Para, Ah, claro. para poder amarrar esos días, ¿no? Y se muestran las innovaciones que vienen en el año o próximos años, ¿no? Y es Son lo más normalmente los reciente. lanzamientos o las Lanzamientos. tendencias. Exacto. Yo leo a las marcas cuando una marca trae mucho prototipo, pues quiere decir que, pues nada más está renovando el lineal del año anterior, que no es que sea Ujú, malo, sino que, pues claro. también hay años donde, pues sí, o sea, si el año pasado lanzaste un proyector muy padre, pues bueno, este año vas a lanzar, el proyector muy padre, pero mejorado, ¿no? Claro. Entonces, quizá no vas a lanzarlo con el nuevo diseño. Entonces, son como ese tipo de cosas las que ocurren en este evento. Es un evento también donde hay muchas pantallas, Ujú, donde en su momento, pues, veías a gente como, Carly Fiorina, Bill Gates, Bill Gates. yo llegué a ver ahí a la gente de Google, por ejemplo, o artistas, había en su momento, pues no sé, me acuerdo que en algún momento estuvo Lady Gaga, Yep. estuvo también Tom Hanks, en fin, ¿no? Era como un evento muy padre porque sí podías ver a estos grandes rockstars de la tecnología en su Sí. momento y que a mí me tocó verlos. Sí. Ahora ya no tanto, ya Ya no como que tanto, ¿verdad? hay menos rockstars, ¿no? Como que los rockstars son más los de redes sociales, Mm, quizá como el más mediático, pues podría ser Elon Musk, pero pues ajá. ya no van a Ya esos no van, eventos, ¿no? ¿verdad? Ya no van. Ha cambiado ahí. ¿De qué te acuerdas de tu primer CES? Y bueno, mira aquí los gadgets que se estaban presentando en 2005, sí Pues no me acuerdo mucho era de mi otro primer mundo, CES ¿no? en cuanto a qué cubrí, pero sí me acuerdo que sí te decían: "No, es que si vas, las marcas te invitan, te llevan, etcétera, y seguramente van a llevar a un show". Entonces, pues sí te hablaban de lo del Circo del Sol, etcétera. Ah, okey. Pero a nosotros nos hospedaron en el Excalibur, que Ah, que pues es en Las obviamente. Vegas, faltó decir que Exacto. es en Las Entonces, Vegas en el siempre. Excalibur, pues, desde entonces, desde hace 20 años, nunca ha sido como el hotel más nice, ¿no? Nos quedamos en el Excalibur, obviamente todo lo agradeces porque, pues, te invitan y te Claro. apoyan con esos gastos, pero nos llevaron a un show, pero al show que está ahí en el Excalibur, que es como de caballeros, ¿no? Donde comes el pollo con la mano. Okey. Eso me acuerdo. También me acuerdo que nos llevaron a eventos que ahí los conocí, a eventos que son satélite al CES, que son Okey. eventos de otras marcas, que son Los hacen en pequeñitos, como en este formato de las ferias de secundaria ujú. de Estados Unidos, Sí, sí, sí. donde, pues, ponen su mesita, ahí Como ponen sus feria, gadgets como feria feria de ciencias. y vas a verlos. Y hay 3 eventos importantes en el CES. Entonces, ahí conocí uno de ellos y la verdad es que fue como de, o sea, fue como entender de este evento tiene su modo de cubrirse. Mm, Y a partir de ahí fue que como siempre tengo la política que en el CES todos los años le aprendes algo nuevo, claro. todos los años.
Sí, sí, sí. Y obviamente, pues eso te hace como que tener como mucha más maestría al momento de cubrirlo. Hay quien tiene la estrategia de voy a cubrir todo el evento y la mayor cantidad de productos que pueda hablar. Pues sí, está perfecto, ¿no? Yo ya en los últimos años, yo es más dirigido, ya más las cosas que me interesan, más mis marcas, etcétera, ¿no? Claro. Que ahí estamos viendo que ya tienes hasta tu oficina ahí, ¿no? Ya me dan hasta oficina. Llevas 18 años cubriéndolo. Exacto, exactamente. Uf, se dice igual fácil, pero muchísimo y todo lo que ha pasado en esos 18 años, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me tocó ver cuando estaba en la guerra de formatos entre Blu-ray y HD DVD, Okey. y a mí me tocó cuando lanzan alguna de las, pues, distribuidoras de cine, un comunicado diciendo que dejan el formato HD DVD y se van con Blu-ray. Uf, Y corte a la hora, manda un comunicado a la gente de HD DVD, diciendo que su conferencia de prensa se cancelaba. ¿en serio? Pues, básicamente eso fue lo que le puso el último clavo al ataúd y hizo Claro, ganar a Sony, a Panasonic con el formato Blu-ray, que claro. además les duró poquitito el gusto porque, pues, después de eso vino el streaming y la verdad es que los Blu-ray duraron muy poquito, Muy poco. honestamente. Pero mira todo lo que ha habido desde, como decías, redes sociales. En tu primer CES no había redes sociales, no No, no, estaban de hecho, también las cosas que me empezando acuerdo es apenas. que todo era en papel. Tú regresabas con kilos de papel, era horrible, Eran boletines de prensa, horrible. claro, en papel, Sí, sí, impresos. sí. Toda una evolución, ¿no? Oye, y bueno, hablabas hace rato de, las personalidades que has podido ver en estos y bueno, sé que una de ellas, y de las más importantes, y de las que más, pues, te han dejado, pues, es Steve Jobs, ¿no? Como a muchos de los que, cubren la fuente de tecnología. Eh, ¿Cómo era? Tú fuiste a alguna de las presentaciones, ¿no? De Sí, yo estuve en varias presentaciones con Jobs sí y, era más que un pues, rockstar, ¿no? pues, la verdad es que creo que la maestría que tenía para, eh, pu pues, un poco, pues, para la comunicación oral, básicamente, ¿no? O sea, para Sí, presentar el evento sí era muy, muy bueno, los momentos que les daba a las presentaciones, este rollo del one more thing, siempre fue como tan característico. A mí me tocó verlo, por ejemplo, cuando regresó de una baja médica, mm, y regresa para presentar el iPad. okey, Ahí, por ejemplo, yo también aprendí, y eso por Jonathan Hernández, pues la manera más factible siempre de estar hasta adelante en los eventos. okey, ¿por Y qué? honestamente, o sea, son muy pocos los eventos donde no estoy hasta adelante, o sea, porque, pues, ya Okey, me sé mover en esos, auditorios y en qué fila tienes que meter para que te toque hasta adelante. Y la verdad es que, pues, casi siempre lo logro. mira, Y ahí, pues, no fue la excepción, o sea, estábamos hasta adelante y era ver a Jobs muy orgulloso presentando a este producto que era, pues, el iPad, y que él estaba muy confiado de esto, y obviamente lo digo después de leer y de entrevistar a Walter Isaacson, que fue su biógrafo, ajá, porque era un evento o era un producto que él le tenía mucha fe. Y por okey, eso mismo invitó a ex ejecutivos de Apple como Wozniak, a ujú, la plana mayor del board de Apple. Entonces, porque pues estaba muy confiado en que le iba a ir muy bien, ¿no? Y pues tenía razón, ¿no? O sea, fue un producto que rompió el mercado. total, Entonces, era muy interesante verlo como con este ímpetu. Después de ahí, algo que hizo, por ejemplo, es que acaba el evento, se baja del escenario y obviamente se acerca porque estaban estas personas ahí. ah, mira, Si no hubieran estado, no se hubiera bajado, ya terminó sí, el claro. evento y se va y tan tan. Así hubiera sido, Estaba pero Wozniak se y bajó por eso, te digo, y eso obviamente lo supe, pues, leyendo el libro y preguntándole a Isaacson. Después me tocó verlo en la última conferencia que dio, ¿cuál ya fue? obviamente ya con el cáncer, Ujú, ya muy disminuido, sumamente delgado. Recuerdo que delgado, siempre había como un guarura, un guardaespaldas que se vestía como él, nada más que era un ¿sí? tipo alto, grande, Okey. playera negra, jeans, Converse, pero que, pues, estaba a su lado. Entonces, recuerdo como que lo ayudaba a subir y bajar de una escalerita, pero una escalera de 3 peldañitos, o sea, muy Sí, claro. sencilla. No, ya estaba Y muy el disminuido, como dices, ¿no? y el pobre, pues, bueno, ahí, pues, siguió dando este evento, y creo que ese fue en un WWDC, entonces, seguramente habló algo de software, o sea, nada
ningún tipo de producto, pero sí, te digo, fueron como momentos importantes que me tocó verlo. Y tengo la anécdota que yo estaba tomándome las fotos preboda, Okey, estábamos cerca de Bernal en Querétaro, okey. y de pronto me hablan de CNN y me dicen: "Vas al aire", y yo: "No, pues espérate, estoy algo personal, no puedo". Se murió Jobs, vas. No, ¿cómo crees? Entonces ahí me tienes, en medio de la nada, El tomando llamadas a CNN para hablar del fallecimiento de Jobs. no me di ¿cuándo fue? ¿Cuándo murió? Pues yo creo que ya cumplió 10 años, ¿no? Ya Creo que no estoy cumplió tan 10, seguro, ¿verdad? pero debió haber sido que no sé si fue ¿Cuánto en tienes octubre. de Ya cumplí casado? 10 años de casado. Ah, pues ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está la respuesta. Oye, pues bien interesante, como te digo, todo este viaje. Y te quería preguntar, ya pasando al otro tema justamente, y ligándolo a lo que es del CES, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Hay de todo, ¿no? Creo que antes, bueno, yo lo leía así un poquito, como que veíamos la tecnología como algo separado y ahora ya está totalmente integrado, ¿no? Las cosas que ves ahí en el CES ya son cosas del día a día, y bueno, es cosas de la casa, de medicina, de muchísimas cosas, ¿no? Pues mira, esas cosas como que ya se veían, o sea, ya estaban ahí, honestamente, o sea, que si el termómetro non plus ultra que se conectaba, sensores, o sea, todo eso, pues sí podemos decir que venía de una evolución. Ujú, Y obviamente la pandemia fue muy importante porque, pues básicamente la pandemia fue para ese tipo de marcas y empresas el rollo de, ¿ya ven? O sea, esos productos es lo que necesitamos, o sea, claro, sensores, medidores, etcétera, 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 que además va muy relacionado con todo el tema del Internet de las cosas, ¿no? Que Internet se de las habló cosas. mucho de ese momento, que básicamente es un producto conectado, pero que además comparte los datos para que esa data sea susceptible a una interpretación. Ajá, Básicamente es el concepto. Pero bueno, el rollo acá que a mí me impresionó en este CES es que, ujú, como te digo, en este evento ves mucho prototipo, pero de pronto sí ves mucho prototipo como de, pues está bonito, pero pues quién sabe si lo vayan a hacer. exacto. Y lo trae una empresa. Es decir, Okey. traigo el prototipo de los, no sé, la lámpara que funciona con agua de sal. Hay una babosada, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. pero es un poco esa Pues, empresa trae eso. ujú, A mí lo que me impresionó es que vi varias empresas con productos que yo veía en películas o en okey, series. Entonces, por ejemplo, me tocó ver, varias empresas que estaban ya proponiendo trajes ápticos. ¿Qué son mm, esos? Chalecos que te los pones, que se conectan y que si tú estás jugando, por ejemplo, un Street Fighter y alguien le da son un estos, ¿no? golpe, son esos. Los saqué justo de tu canal, Si justamente. alguien le da un golpe pues, al personaje, lo vas a sentir tú Lo también. sientes, ¿verdad? Eso se me hizo impresionante, o sea, porque, pues, básicamente es lo que, pues, te vendían en la película Ready Player One. Y por Exacto. otro lado, también había, por ejemplo, muchas empresas, de hologramas, o Okey. mediante una solución basado en aspas, que te da como ese feeling del holograma, pero, pues, que dices: "Órale, sí se ve bien padre", o sea, sí es un holograma, o sea, al final, o sea, tal cual el objetivo está logrado, ¿no? Sí, Eso claro. estuvo muy, muy padre. Mucho lente de realidad aumentada, pero Okey. yo, honestamente, este rollo del visor enorme, pesado, yo creo que ese no tiene futuro. Porque tú Tiene que como humano, evolucionar, ¿verdad? cuando sientes algo tan pesado que te incomoda, Sí, no lo vas a adoptar. sí, Y claro. además que está cerrado, o sea, te cierra la vista para algo más. Entonces, como que, la teoría de la generación Z también dice que la generación Z quiere estar más dentro de lo que está pasando en el mundo, no aislarse, No porque hay ya se nada. aislaron en la pandemia. Entonces, como que el tema del visor no lo veo tan factible. Yo veo mucho más el tema de realidad mixta, ¿no? Que donde ya mezclas lo que está en el mundo real con lo que está pasando. Claro. Pero obviamente lo que hay en el mercado que se vende sigue siendo muy grande, ¿no? Sí. Sin embargo, el año pasado yo estuve en varios viajes, Okey. donde todos al final tenían que ver con algo de metaverso, algo de VR, etcétera. Y ya desde entonces Qualcomm ya hablaba, por ejemplo, de lentes, Mm, pues como estos que yo traigo oftálmicos, sí. pero te dicen, los lentes de realidad mixta tienen que tener obviamente pantallas y tienen que ser muy ligeros para que Ujú. los puedas usar como usas cualquier lente. Como Y claro. además, con una cantidad de batería que te soporte todo el día y un procesador que permita
interacciones en tiempo real. Se escucha muy sencillo, pero es todo un reto. Pues bueno, a mí me Sí, impresionó que ya TCL mostró unos lentes basados en algo así. que Y aquí eso los tenemos también, mira. está muy cañón. Está muy, 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 muy cañón. Y eso ¿Qué creo diferencia hay con Google Glass? que Google Glass, creo que en su momento, creo que las pantallas no estaban tan inmersas. Y eso creo que Okey, también, o sea, honestamente, el rollo de, pues, ¿para qué quiero ver aquí como mi agenda? O sí, sea, como que no, o sea, exacto. tiene que tener una función extra. Entonces, por ejemplo, ellos hablan, no sé, de que si yo estoy en China, entonces que pueda estarme haciendo la traducción en tiempo real al Mm, español, ¿no? Ese okey, tipo de cosas, por eso también tiene que ser un procesador muy potente, ¿no? muy rápido, claro. O que si yo estoy, por ejemplo, en mi bici y estoy dándole y tengo aquí los lentes puestos, pues voy a tener el Waze aquí dentro. Entonces me va a aparecer en tiempo real cuál es el camino que tengo que tomar, ¿no? Y se va a adaptar a la ruta, ¿no? A la Okey, calle, ¿no? La línea que tengo que seguir para llegar a mi destino, ¿no? O sea, okey. así de importante tendría que ser, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me gustó O sea, estos tú los viste como que sí ya van a sí. funcionar. Sí, eso me gustó mucho, mucho, ¿no? Entonces, creo que sí hay cosas que de pronto sí las vi muy futuristas, pero creo que cuando hay muchas compañías haciendo algo así, pues quiere decir que por allá va, ¿no? También Que de por pronto yo siempre he detectado en el CES, ciertas tecnologías que yo les llamo, pues, muy como gimmicks de marketing. Al sí, final es como de, sabes que esto lo están haciendo porque quieren vender jalar más la teles. atención, ¿no? Ujú, Pero dices, es que esto realmente no es una evolución importante dentro de la manera en la que usamos un producto, ¿no? No sé, claro. o sea, por ejemplo, los lentes 3D, ¿no? O sea, es como de, pues sí está padrísimo, pero pues ya cuando se te pierden, porque entre tanta cosa se te olvida ponértelos, ya ni pelas que tu tele tiene 3D, ¿no? Entonces, Claro, hay como ese tipo de cosas que yo decía, esto es nada más por vender más y no le veo un cambio importante, ¿no? Las teles curvas, ese tipo de exacto. cosas sí es como de, no sé, como que no lo sé, Rick, No lo sé, Rick. no lo creo. Algo más que te haya llamado la atención. Hay de todo, ¿verdad? Cosas para el sueño, Todo, colchones. sí, 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 muchos, también, pues, muchos el tema de autos, pero sobre todo creo que Ah, de se están autos, metiendo claro. mucho en el tema de utilitarios, ¿no? Más allá como de lifestyle, Que del llamó gran mucho la vehículo. atención ¿no? Que Al cambiaba de color, sí, que pero la también, como dices, como que no no tiene mucho uso, ¿no? sí, o sea, Como que pues es está bien, o muy sea, si yo soy paquetero. bling bling, creo que lo puedo utilizar, o sea, si yo fuera Bad Bunny, creo que estaría muy feliz, ¿no? Pero, pues, no sé. Pero sí, como decíamos antes de entrar al aire, también, la parte de autos ha crecido muchísimo, ¿no? En el CES. Sí, mucho, mucho. De hecho, creo que, pues sí, se vuelve como un evento importante para eso, pero sobre todo no para hablar de torques, sino para Exacto, hablar de autónomos, combustibles alternos, nuevas motorizaciones, infraestructuras adentro del vehículo, o sea, como ese tipo de cosas creo que está interesante. claro. Oye, y autos autónomos, ¿cuándo crees tú que pudieran llegar Pues ya creo que como también algo ya en este momento hay muchas tecnologías que tienen que pasar por las manos de los congresos para que puedan ejecutarse, ¿no? O sea, y creo que aquí mientras siga habiendo como accidentes tan importantes, pues no la vamos a ver al 100% sí, esa claro, tecnología, se tienen que meter a reglamentarlo, ¿no? O sea, como en su exacto, momento hubo, pues, que reglamentar cómo tenía que conducirse un vehículo, pues creo que eso es también como importante, ¿no? Entonces creo que, pues, no sé, cosas como la inteligencia artificial, como exacto, el ChatGPT, todo ese tipo de cosas, pues, bueno, creo que se van a tener que reglamentar para que el uso sea público y que haya como reglas de hasta aquí no puedes pasarte, ¿no? claro. Leía yo en algún momento justo esto que decías de los autos autónomos, que más bien son sistemas, no es que sea un auto, Claro, individual, sino que tiene que ser todo un sistema, incluso con los, semáforos, con exacto. los otros coches, para que justo, pues, no Sí, vayan a hay una chocar. hay una Es todo sincronía. exacto. O sea, no es nada más que yo tengo mi auto, autónomo, sino que tiene que ser todo un sistema para que Exacto. realmente Sí, funcione, el ¿no? ecosistema tiene que El funcionar para que ecosistema. realmente valga la pena. Exactamente. Oye, pasamos ya rápido, justamente a la última parte, que ya la mencionaste tú ahorita, pero son, pues, las tendencias para este
2023, que ya mencionaste justamente, ¿crees que le pudiéramos llamar ya este año el año de la inteligencia artificial? Que Pues todo el mundo está hablando de eso en creo este que puede momento. ser, ¿eh? O sea, creo que sí puede ser, porque así como te digo que hay cosas como donde no me suenan, ¿no? Ujú, Esto sí, o sea, como que sí lo veo muy factible, pero sí, te digo, creo que al final esto se va a terminar reglamentando. O sea, ya nos quedó ujú, claro que el tema de la protección de la información es importante exacto, para los congresos, la sí, información personal, ¿no? O sea, se han ido a juicio, se han ido a declarar varios empresarios por situaciones al respecto. sí, Otro totalmente. punto importante que es, pues, que le preocupa a los congresos, pues todo el tema de las fake news, ¿no? Sí, Entonces, se habla mucho el tema de fake news, de poder generar información no fidedigna, se habla mucho de la creación a través de inteligencia artificial de temas falsos, ujú, de elementos de phishing, etcétera. Entonces, yo sí creo que ese tipo de cosas sí se van a tener que meter a Congreso para que los puedan sí, autorizar. O sea, yo estoy probando ChatGPT y está impresionante, ¿eh? sí, Pero obviamente es sí lo inexacto. traía. Es Sí inexacto, es yo también sobre lo todo estuve probando la semana pasada y sí es algo que sí te deja guau, ¿no? sí, no, y al final, la verdad es que lo hace muy bien, pero, pues, de pronto, no sé, o sea, por ejemplo, tiene sesgos de información, les pides Sí, cosas y dices: "Nada más tengo información hasta 2001 o sí, 2021", por ejemplo. 2021. Eh, Para los que no saben, explícales un poquito de qué va. Básicamente es un sistema de, inteligencia artificial, pero con un lenguaje muy natural, Ujú, que tú le puedes hacer preguntas como si fuera un chat, como si estuvieras interactuando con una persona, pero quien te responde, pues, básicamente es una máquina. ujú. Yo lo que les decía es que imagínate que tienes la Encarta de los años 90 y le preguntas cosas a la Encarta, ¿no? Si le dices: "Oye, ¿cuándo se hizo la Torre Eiffel?", y te va a responder. Pero entonces imagínate que no tiene la Encarta, sino que tiene todo Wikipedia y Exacto. tiene reportes, y tiene papers médicos, y tiene tal. Entonces, le puedes preguntar cosas y te responde, basado en eso, pero con un lenguaje natural. Ahora, lo que ha entrado en polémica, que yo mientras la probaba, como que me quedaba pensando eso, y ahora, pues, sacamos una nota al respecto, es que Ujú, si tú le dices: "Oye, hazme una nota de este producto", pero entonces tú sabes, yo, por ejemplo, yo sé que un producto que se lanza este año no lo tiene. ujú, Entonces le digo: "Oye, hazme la nota de estos audífonos que tienen estas características". ujú, Entonces te responde con eso. Pero a mí lo que yo me quedaba en duda es, bueno, si yo le puse que estos audífonos tienen esas características, ¿eso que lo puse lo está aprendiendo o no? Pues ah, bueno, claro. la gente de Amazon tiene el feeling de que sí lo está Okey. aprendiendo. Entonces ellos le dicen: "Oye, hazme una aplicación Ujú, basada en esta información y utiliza tal lenguaje", pues bueno, esa información que le diste para que hiciera la aplicación, pues como que están dando a entender que sí se la queda el sistema, que lo está aprendiendo, como que lo está dices. aprendiendo. Entonces, eso a mí es un poco lo que me impresionó. Yo le estaba haciendo unas preguntas de algo de economía, pero era muy específico, ¿no? Imagínate que le estaba preguntando, estoy en un ejemplo, la Sí, sí. economía del Real Madrid. Okey, Entonces, le preguntaba otras cosas de otros equipos y me seguía hablando basado en la información del Real Madrid. del Real Madrid. Entonces, se quedó clavado. Entonces, tuve que cerrar ese chat y abrir otro, Okey, preguntar lo mismo para que no se ciclara en la información que yo ya le había dado. okey, Entonces, te digo que me genera ese tipo de cosas. Por lo mismo, vuelvo a repetir, creo que esas cosas se tienen que ya reglamentar, claro, porque de lo contrario, pues bueno, va a ser, o sea, cualquiera la puede usar y cualquiera lo podría utilizar para claro. algo, pues, indebido, ¿no? Lo que al final es un prototipo, ¿no? Y como dices, está aprendiendo. Ahí lo dicen, ¿no? Cuando entras, dicen esto es, pues creo que lo dicen tal cual, es un prototipo, y te da ahí algunos disclaimers, etcétera, etcétera. Lo que leía es eso que dices tú justamente, de a dónde puede llegar esto, y como bien dices, esto se tiene que reglamentar por todo lo que implica, ¿no? Sí, está cañón. O sea, dice acá, por ejemplo, Liliana Benítez que le Sí, da temor. sí, Y sí, o sea, sí suena a Terminator, honestamente. sí. O Es que sea, la como verdad. dices, además de que te contesta, creo que también lo interesante y lo, pues, innovador, vamos a llamarlo así, es que crea cosas nuevas. Tú le dices, yo le decía, haz un poema de la película de Pulp Fiction, y lo creó en
10 segundos ya lo tenías y además te crea varios. Tú le das ahí las opciones Sí, y te va creando, está no sé cañón. cuántos sean, pero yo vi cuando menos 3. Yo le pregunté qué tengo que hacer para volverme rico y no, ahí sí como que no me dio una respuesta muy clara. Después vamos a probar eso. Oye, y como bien dices esto de la inteligencia artificial, de pues que se tiene que reglamentar. Yo veía, y creo que lo han visto muchos, este tema de crear gente que no existe. Sí es Sí, ya, como decía Liliana, que le mandamos un saludote, sí es como de miedo, ¿no? Todas estas sí. caras que vemos es gente que no existe, que lo No, creó. y te digo, y por lo mismo, ¿no? O sea, al final, me acuerdo que hace algunos años bueno, no, fue meses, el año pasado sacamos una nota de un cuate que le decían: "Oye, pues ya, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te casas?". Entonces, pues, para que lo dejaran de molestar, se creó una novia con inteligencia artificial. Sí, Entonces, pues sí, o sea, todo eso va a suceder y se puede hacer, o sea, es real, se puede hacer. Por puede lo hacer. tanto, pues lo que no quieren es que de pronto salga una inteligencia artificial hablando como Joe Biden, como escribe Joe Biden, como Sí, habla Joe Biden, diciendo mensajes que no diría Joe Biden. sí, Eso es lo que exacto. no quieren, por eso se va a reglamentar, es así de simple. Que ya está el deepfake, ¿no? Sí, pero esto en serio ya es, o sea, si el deepfake te impresionaba, esto ya es con esteroides, está cañón. Fíjate. Y lo que está cañón es que sea en tan corto tiempo. Sí, O sea, yo he visto varios colegas que hablan, o sea, sí, yo sabía que esto iba a suceder, pero no tan rápido. pero no tan rápido. Ese es el feeling de varios, que sea Sí, tan rápido este tema del OpenAI. sí. Esto que dices, y mucha gente, pues, así lo ve, y lo dice desde hace mucho, de va pegado con la tecnología de que varios, pues, tipos de trabajo van a dejar de existir. Yo viendo esto, yo creo que sí. Y uno de los que veía es de los modelos. Esta es una mujer que no existe. Sí, es un buen punto. Y, pues, yo creo que, pues, en algún momento, pues, ya no vas a necesitar modelos. Lo vas a crear tú y ya tienes ahí la ropa y lo creas tú. Por ejemplo, Yo creo, como dices, que se tiene que reglamentar. decían que, por ejemplo, que sería la solución perfecta o la venganza de Dorian Gray. O sea, por ejemplo, Sí, decían, o sea, podríamos seguir teniendo películas con Bruce Willis. exacto. La verdad. Bueno, y la verdad es Sí, que lo vemos, por ejemplo, con lo que lo están haciendo con Mandalorian. sí, Con Luke Skywalker, o sea, o por ejemplo, la 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 princesa voz de Leia, Darth ¿no? Vader va a continuar y la van a hacer por inteligencia artificial. De hecho, hubo Sí, una polémica porque hay una página ahí que donde puedes crear voces con las voces de los pues, de artistas de doblaje, ¿no? Para que te mande un mensaje Homero o Bart, etcétera. Entonces, ellos decían: "Es que esto sabemos que nos va a quitar el trabajo en algún punto, sí, claro, pero es mi voz la que están utilizando, por lo tanto, me tienen que pagar derechos", y pues tienen toda la claro, razón. claro. Es que, como dices, para reglamentarlo, creo que sí te tienes que meter muy a fondo por todas las implicaciones que tiene, que a veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Hoy aquí dice Liliana, que está impresionada, creo que con el tema, dice: "Pronto tendremos que probar que somos seres humanos". Ya lo estamos probando cuando te dicen: "No eres un robot". Sí, pero hace poco De veía hecho, ya un meme existe, me parece, se llama Humanity o captcha algo así. que Exacto. decía, selecciona no sé, era la última cena, entonces, selecciona a aquel apóstol o a todos los apóstoles que no traicionaron a Cristo. Entonces, pero tú o sea, ya va a ser como ese tipo de cosas para que demuestres que eres Comprobar humano. que eres humano. Oye, y rápido, me imagino, tú ahorita nos dirás, este tema del metaverso, pues también se va a potenciar este año, me imagino, ¿no? Sí, pero yo, o sea, ¿Cómo lo ves tú? yo creo que el tema de metaverso tiene varias vertientes. Ujú, Una de ellas es esto, como los mundos virtuales, lo que está ujú. proponiendo Mark Zuckerberg, que yo honestamente no le voy tanto a eso porque lo veo demasiado en el tema gamer. Ajá, Pues yo no creo que sea lo único. O sea, creo que el rollo de avatares sí, pero creo que el avatar dentro de tus redes sociales, para que a ese avatar le puedas comprar, no sé, o sea, claro. que te vayas a una tienda, te vayas a Gucci, compres una playera, una camisa, etcétera, pero que de regalo o extra pagues $5 extra para que la misma camisa que compraste en físico la compres en Ah, virtual para tu avatar. Eso claro, sí puede existir, pero sí, ya de meterte algo así, o sea, no es que no vaya a existir, yo más bien lo que creo es no va a ser el todo. Yo claro. le apuesto más a lo que las empresas llaman el gemelo digital, que es Okey, básicamente que a través de esta inmersión se puedan crear modelos exactos, por ejemplo, de un nuevo auto de Fórmula 1
Mm, y que en lugar de estar experimentando con el prototipo real, puedas experimentar con el prototipo digital para que hagas okey, ahí la prueba y que de esa manera los costos de ejecución se claro, disminuyan bajen. porque estás disminuyendo los errores en vivo. Sí, Entonces yo claro. le voy mucho más a eso porque se ha demostrado en vehículos, con arquitectura, incluso hasta en temas médicos. Okey, Entonces exacto. yo le veo mucho Ahí más creo que a puede esa ser. aplicación de temas metaversicos. Okey. Entonces, digo, no es quizá me equivoco, pero No, creo pero que cerrarnos como este tema de, me voy a meter a Second Life. exacto, No, Second Life. Me querías no, acordar de Second Life. ya, o sea, pues Eso ya nos han fue, uy, demostrado que hace no va por muchísimo. ahí, ¿no? O sea, que es un complemento, creo yo. Sí. ¿Algún otro uso que le veas a metaverso? Creo que, va a ir mucho en el tema de, sobre todo, de comprar elementos virtuales que puedan volverse reales. Es decir, así como te comenté el ejemplo este de Gucci, puede ser a la inversa. Que Mm, te compres unos tenis, que los veas y los compres claro. quizá ahí en una aplicación, en un videojuego, etcétera, pero que tengan su contraparte real. Eso sí lo veo también muy factible. O sea, creo que este tema híbrido Ujú, se va a poner bien interesante, sobre todo porque al final, pues, las marcas lo que quieren es vender, claro. y no va a haber mejor forma que hacerlo que de esa. Esto que decías de en términos médicos, no lo había pensado, pero creo que puede ser de muchísima utilidad. Totalmente, sí, sí, sí. Sí. Oye, traigo aquí otros a reserva de lo que tú creas. ¿Blockchain crees que despegue este año? Totalmente. No, yo Sí, creo que ¿verdad? quizá no este año, pero sí ya va más fuerte, sobre todo en temas financieros. No por el uso de criptos como tal, sino el uso de la tecnología para las monedas actuales. O sea, ya Okey. lo está explorando mucho Mastercard, por ejemplo, lo están hablando mucho el uso de blockchain para poder asegurar que, pues, tus inversiones estén seguras, ¿no? Como una manera de mantener todo eso seguro, y eso la verdad es que va a funcionar muy bien. Creo que el tema de criptomonedas, creo que se va a transformar en este tema de las criptomonedas basadas en monedas reales. Okey, Entonces, creo que es lo mismo, es utilizar la tecnología para poder, respaldar lo que existe actualmente, ¿no? claro, Y obviamente, pues sí, digamos que Bitcoin, por ejemplo, hizo ganar a varios, pero también hizo perder a hizo muchos, perder ¿no? a Sobre muchos, todo claro. por la baja que tuvieron el año pasado y que Sí, no han logrado repuntar. O sea, en este momento el Bitcoin ujú. está No, en bajó 22,000, muchísimo. está subiendo, no está tan mal, pero, pues, estamos hablando que arrancó el año Estuvo en 16,000 el 2 de exacto. enero. O sea, Sí, o sea, así de volátil está. sí. Oye, ¿qué otros usos para el blockchain? Y para los que no lo conocen, no saben, no han oído, explícanos un poquito así a muy grandes rasgos. Básicamente, imagínate que tú tienes, una computadora que está guardando el registro de una propiedad. Ujú, Esa computadora dice que tu casa, es tuya. ujú, Entonces, lo que tú quieres es que si vas a otra parte del mundo, otra persona sepa que es tuya. Entonces, lo que haces es que generas bloques con esa misma información ligada. okey, Entonces, mientras más computadoras haya ligadas, ese registro, digamos que se valida. Entonces, por lo tanto, si tú vendes esa casa o vendes ese registro de que la casa es tuya, en la computadora que está ligada en España, también va a aparecer el cambio. ujú, Entonces, básicamente es eso, es tener como una contraparte, como un gran seguro que diga que todos tus movimientos o los movimientos digitales se realizaron. se De realizaron ahí. tal manera que los testigos de que se realizaron justo son es esta tecnología, son estos registros digitales. Y entonces eso da mucha seguridad para que tú digas, oye, pues este elemento digital es mío, ¿no? Esta Ujú, obra de arte, este dinero, etcétera, es mío, ¿no? Y claro, que de esa manera, pues haya, digamos que la seguridad o más bien se elimine el factor del engaño, ¿no? ujú. Dicen que es el brinco más fuerte después de la creación de Internet, bueno, del boom de Internet, ¿no? Dicen, Sí, no sé. sí, sí, pues creo que el año pasado se dijeron muchas cosas. Creo que es una gran tecnología.
y la verdad es que se ha hablado muchísimo de ella, pero creo que más bien, creo que estamos hablando de que todo esto son los ingredientes del web 3.0. Mm, O sea, metaverso, blockchain, exacto. NFTs, todo este rollo, estamos hablando de es un nuevo Internet. O sea, Sí, yo no calificaría a una sola cosa, a sino una que sola, ¿verdad? estamos hablando que todo entra en el mismo campo semántico. Sí, que ahí es donde va a explotar, creo, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Déjame ver. Ah, bueno, esto también. ¿Qué tanto crees que este año la nanotecnología? Pues, yo creo que, a esto lo vamos a ver mucho más en el tema médico, ¿no? O sea, creo que ahí, obviamente, pues, va mucho más ligado con todo esto, y creo que también estará mucho más ligado también al tema de inteligencia artificial también, ¿no? O sea, sobre todo para que esto pueda suceder. Creo que son cosas que ya se están dando, que se han generado, y que al final, pues, bueno, la prueba máxima fue la vacuna, ¿no? La de Mm, COVID-19, que obviamente, pues, claro. bueno, se tuvieron que hacer los estudios nanotecnológicos para poderla generar con esa velocidad. Entonces, creo que es algo también que ya creo que lo vamos a ver muy natural desde mi óptica. Sí. Y como bien decías hace rato, el Internet de las cosas que ya venía, pero también creo que va a explotar en este año y los que siguen, ¿no? Desde mi óptica con el Internet de las cosas es que ahorita me voy a explicar, pero A nos ver, vamos a olvidar de eso. exacto. Te voy a decir por qué, porque ya está tan aquí Cierto, que ya ni siquiera lo tienes que explicar, lo sí es estamos cierto, viviendo, tal es cual. cierto. O sea, ya se están conectando todo ya, o sea, al Danos final, 2 ejemplos así de como dices que ya lo estamos. no, o sea, tal cual, o sea, por ejemplo, el hecho de que suene el timbre y Ujú, tengas un timbre virtual y que aparezca la notificación en tu teléfono. exacto, O sea, es así de simple, o sea, es como de, ya está ahí. sí, Donde nos vamos a acordar de que es Internet of Things, es cuando no tengamos internet y se nos caiga. Ahí te vas a acordar, es de, ah, caray, eso es ¿cómo cierto. le hago, no? Algo tiene que haber para asegurar todo, pues claro, porque de por sí ahora ya estamos, pues, viviendo en el Internet. Exacto, Cuando sea todo eso, claro, debe haber algo que lo proteja, ¿no? completamente, completamente. Estaba viendo esta estadística de dónde está y como bien dices, pues ya está en todas partes. Y eso me gustó, de que ya nos vamos a olvidar prácticamente de él, ¿no? Porque estamos conviviendo pues día a día con Sí, todo esto. completamente. Y algo que bien decías tú ahorita y me hace mucho clic, todo pues esta nueva etapa de la web 3.0 va muy ligado a todo, pero también a todo esto, ¿no? Al 5G y al 6G. Todo, como bien dices, pues va en conjunto. Y van las innovaciones de un lado, hacen clic en el otro, etcétera, ¿no? Es todo un ecosistema, como hablabas en Todo un lo que inicio. hemos hablado es que si el 5G, Wi-Fi 6, todo este rollo, eso es el combustible. Exacto, Si no hay este combustible, no va a exacto. jalar nada. Esa es Sí, la parte interesante. Y sobre todo es, ¿por qué queremos un Internet tan veloz? Para que no haya lags, para que cuando yo le dé clic desde acá, sea inmediato y al mismo tiempo allá contigo. sí, Eso es. Entonces, ahí ya es donde se ve la revolución médica, se ve realmente trabajos a distancia, se ve realmente el que puedas tener como estos conceptos de realidad aumentada. O sea, justo en el tema de realidad mixta, o sea, se sigue hablando de latencia, de que ujú, sea, o sea, de que lo que yo estoy viendo en mis pantallas, que al parecer es mi realidad, no tenga latencia y que sea inmediato. que sea Parece inmediato. muy obvio, pero no, o sea, sí, realmente tiene que ver con velocidad de procesamiento, tanto en la nube, que requiere 5G, requiere todo este Exacto, internet, como los procesadores que alimentan y que son el cerebro y el corazón de los gadgets. claro, total. Eso de que son el combustible, pues es totalmente. ¿Algo más que veas para este año que no hayamos mencionado? Pues yo creo que vamos a seguir hablando de los videojuegos, Mm, sobre todo creo que el videojuego competitivo. Yo no soy tan clavado en eso, pero me queda claro que están ahí, ¿eh? O sea, que siguen siendo todo un boom. El hecho de es muy interesante, le explicaba un poco a mi esposa el rollo de, pues, es que la gente va a grandes foros ujú. a ver cómo juegan. O sea, es impresionante, o sea, Sí, porque lo podría ver en streaming, pero, pues, vas a claro, la sala, al estadio, al a estadio. ver cómo juegan. Eso está padre, o sea, creo que, va a terminar como de volverse mainstream, y eso también está muy cool. Sí, sí. ¿Alguna otra cosa que hayas visto en el CES y que creas que sí va a capitalizarse este año? Pues yo creo que, seguiremos hablando de pantallas.
viene Ujú. una batalla bien interesante en las pantallas y creo Claro. que se van a abaratar, sobre todo con tecnologías muy, muy avanzadas, ¿no? Y eso creo que va a estar bien interesante también. Oye, los teléfonos, bueno, dispositivos móviles más bien, estos que se doblan, me imagino, bueno, ya están, pero o algo más de los dispositivos móviles ya para terminar, Yo creo que las pantallas flexibles son flexibles. importantes, pero, también, o sea, creo que vamos a tener la alternativa como la teníamos a inicios de los 2000, ¿no? Es decir, pues yo sí quiero un clamshell, yo sí quiero Ujú, uno que sea más como agendita, o yo quiero tal cual, no un candy bar, es lo que ujú, quiero. Entonces, creo que más bien nos van a dar como en el clavo a que otra vez como usuarios tengamos esta diversidad de producto con el cual nos podamos identificar. El claro, rollo es que, pues sí, o sea, se volvió el estándar el candy bar y ahora, pues, con pantallas flexibles vuelve a ser una alternativa, ¿no? sí, claro, buenísimo. Oye, Luis, pues mil gracias, de verdad, que ha sido una plática por demás interesante, como lo decíamos al inicio. Muchas felicidades por estos 20 años Muchas gracias. y que sean muchos más, como lo vemos aquí, mira, ahí está. Exacto, así voy a estar. Así vas a estar cubriendo el CES, en varios años, muchos años vas a estar por ahí. De verdad, Esperemos que muchas así gracias. sea. Muchas gracias. Una plática por demás interesante y que hemos aprendido muchísimo, como lo aprendemos. Danos tus redes sociales y dónde te podemos ver. Pues todos los días, lunes a viernes, pueden escucharme en mi podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Amazon Music. Lo encuentran como Geeks y Gadgets con Luis G&G. También lo pueden, si quieren ir más allá y quieren ver cómo lo estoy grabando, lo pueden ver en YouTube también de lunes a viernes por la mañana. En YouTube también 2 veces por semana videoblogs con algunos de los gadgets que estoy Ujú. probando. Y pues básicamente esos son como los puntos más importantes de contacto. Bueno, está también Instagram y Twitter y Facebook donde hay información constante todo el tiempo de las notas que estoy cubriendo. Y bueno, básicamente en Estás todas como ellas me Luis pueden G&G en encontrar. todos, ¿no? Creo. Luis G&G básicamente, en Que es todas. tu marca, mira, ya vimos de dónde salió Exacto, y exacto, continúa y continuará. exactamente. Muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones. Y bueno, estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, Luis. Cuídate Omar, te mucho. mando un abrazo, muchas gracias a ti. Bye bye. Igualmente, espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho. Bye bye. Bye bye.